Vimos en el episodio anterior que Swamiji, al presentarse ante una oficina de informes en la Feria de Chicago con el propósito de inscribirse para participar en el Parlamento de las Religiones, se enteró de que ya había vencido el plazo para la inscripción como delegado. Y, peor aún, que no poseía ninguna credencial que lo habilitara para tal fin. Además, faltaba casi un mes para que se iniciaran las sesiones del Parlamento y sus fondos estaban llegando a su fin. Los gastos del hotel eran enormes. Descubrió que en América el dinero se escurría como el agua. Y como no tenía idea del valor del dinero, era engañado a diestra y siniestra a donde fuera. Entonces se apoderó de él el temor de tener que telegrafiar a sus amigos de Madrás para pedirles más dinero con el cual regresar a la India, o que ese dinero le permitiera permanecer en el país durante unos 6 meses, tiempo en el que esperaba encontrar el modo de encaminarse en la sociedad norteamericana y hacerse oír. En cualquier caso, estaba decidido a no rendirse fácilmente. Entonces decidió hacer todo lo posible para tener éxito en Norteamérica, y si fracasaba, intentarlo en Inglaterra. Y si también fracasaba allí, podía volver a la India y esperar nuevas órdenes de lo alto. Afortunadamente recordó que en su viaje desde Vancouver a Chicago, y mientras el tren atravesaba las imponentes montañas rocosas, conoció a una dama que vivía en un pueblo cercano a Boston, la señorita Kate Sanborn. Se encontraron en el vagón de observación del tren que estaba destinado a que los pasajeros pudieran disfrutar de los maravillosos paisajes por los que transitaban. Kate quedó muy impresionada por la imponente presencia física de Swamiji y por su noble personalidad. Sobre todo, se sorprendió al ver que durante todo el día en que viajaron juntos, el Swami permaneció todo el tiempo en silencio y absorto en sus propios pensamientos, tranquilo y despreocupado de su entorno. Finalmente se acercó al Swami y entabló conversación con él. Estaba más que interesada al saber que él era un monje indio y que había venido a América para predicar las grandes verdades del Vedanta. Además pensó que sería muy interesante presentárselo a sus amigos, así que le entregó su tarjeta y le dijo: «Bueno, Swami, lo invito a que venga a mi casa y que viva allí». Su casa estaba en Metcalfe, Massachusetts, y vivía en una granja llamada Breathley Meadows.
Kate Sanborn tenía 54 años cuando conoció a Vivekananda y no era una desconocida en la sociedad intelectual estadounidense. Se estaba forjando una reputación a nivel nacional como destacada escritora. En uno de sus libros hizo una profunda descripción del carácter y la personalidad de Swamiji. Dice en uno de sus párrafos: hablaba mejor inglés que yo, estaba familiarizado con la literatura antigua y moderna, podía repetir páginas enteras de nuestra Biblia, estaba familiarizado y era tolerante con todos los credos. Él fue una iluminación, una revelación. Le dije, mientras nos separábamos, que estaría muy contenta de presentarlo a algunos hombres y mujeres destacados en la ciencia y en la cultura en general, si por casualidad llegaba a Boston. Swamiji, aunque era un escritor de cartas prolífico, fue parco al compartir sus experiencias iniciales. Después de unos 20 días, le escribió a Alasinga Perumal una carta con cierto matiz de desilusión. Todas estas ideas optimistas de recaudar fondos para los necesitados de la India que teníamos antes de empezar se han desvanecido y ahora tengo que luchar contra lo imposible. Cientos de veces pensé en salir del país y regresar a la India, pero estoy decidido y tengo una llamada de Dios. Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi. Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi. Om Sachidananda Vivekananda Shi, Shri Ramakrishna Om Sachidananda Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi, Vivekananda Shi. Poco después, Swamiji necesitó toda la ayuda posible. Solo, y con el dinero agotándose, decidió dejar Chicago para viajar a Boston, donde esperaba encontrarse con Kate Sanborn. Llegó a Boston el 14 o 15 de agosto de 1893. Allí se alojó en el Hotel Quincy House, donde permaneció un par de días. Le envió un telegrama a Kate anunciándole su llegada. Ella le respondió: recibido, venga hoy, tren de las 4:20, Boston y Albany. ¿Quién sabe cómo el Señor dirige las acciones de los hombres? El Swami, que había sido ayudado de muchas maneras maravillosas en otros días como monje errante, también fue ayudado en esta ocasión. En lo más profundo de la ansiedad por el estado cada vez más deprimido de sus finanzas, a Swamiji le parecía como si el Señor mismo hubiera acudido en su ayuda. Accedió de buena gana a esa invitación y, en consecuencia, se alojó en la hermosa casa de su anfitriona un día después de su partida de Chicago. Era evidentemente una mujer de recursos. Una vez instalado en la granja, Swamiji, que sufría molestias por el poco amistoso trato que recibía de parte de la vecindad debido especialmente a su vestimenta, escribió a su amigo Alasinga sobre su estancia con la señorita Sanborn. Ahora mismo vivo como huésped de una anciana en un pueblo cerca de Boston. La conocí por casualidad en el tren y me invitó a vivir con ella.
Tengo ventajas al vivir con ella, ya que me ahorro 1 libra al día. Y ella tiene la ventaja de invitar a sus amigas y enseñarles una curiosidad de la India. Y todo esto hay que soportarlo. El hambre, el frío, las protestas en las calles por mi curiosa vestimenta. Contra eso tengo que luchar. Pero, querido, ninguna gran cosa se ha hecho sin un gran esfuerzo. Swamiji permaneció en esa casa 1 semana. Allí conoció a algunas personas eminentes que hicieron importantes cosas por él. Kate le presentó a muchas personas influyentes, entre ellas a John Henry Wright, profesor de la Universidad de Harvard. El profesor, ansioso por conocer al fenomenal monje hindú, de quien sin duda había oído hablar mucho a los Sanborn, se dirigió a la residencia de Kate, pero por alguna desventura ese ansiado encuentro no se llevó a cabo. Sin embargo, tal vez esto no fue una desgracia en absoluto, sino la mano de la providencia, ya que para no verse privado de conocer a Swamiji, el profesor Wright lo invitó a pasar el fin de semana junto a su familia en Anishquam, una pequeña aldea turística de la costa atlántica. Fue durante ese fin de semana cuando el profesor se formó una opinión de su invitado que iba a tener consecuencias de muchísima relevancia. Muy poca gente conoce el contenido del primer discurso público de Swami Vivekananda en los Estados Unidos. Era el 25 de agosto de 1893 y numerosos profesores, artistas, clérigos y escritores de Boston y otras ciudades habían llegado a ese tranquilo pueblo llamado Anishquam. Se reunieron en una de las pensiones más grandes del pueblo, la casa de huéspedes de Miss Lane. Los asistentes acudían por invitación del profesor Wright. Swamiji fue invitado a alojarse en esa misma pensión. El profesor Wright había anunciado que vendría acompañado de un joven monje hindú al que había conocido recientemente. Intuía que estaba en presencia de una fuerza cuyas dimensiones apenas podía comprender, pero que lo habían cautivado. La voz melodiosa, el porte leonino, el brillo espiritual en los grandes ojos oscuros de este joven de 29 años atraían a todos los que se acercaban a él. Y cuando hablaba se percibía una extraña y cautivadora repercusión en todos los que lo escuchaban. Ese frío domingo, el monje hindú fue invitado a hablar en la iglesia universalista de Anishquam por su pastor, el reverendo G.W. Penniman. Una periodista llamada Elva Nelson, quien investigó esta visita de Swami Vivekananda, comentó lo siguiente sobre su primer discurso público en Estados Unidos. Marcó el inicio de su obra sin precedentes en Occidente. Fue en esta tranquila aldea, Anishquam, desde donde zarparon barcos hacia China e India antes de la época de la Revolución, donde se inició otra silenciosa revolución. Este hecho ciertamente anunció la llegada de una tormenta espiritual que se extendería por todo el país. Cuando se cumplieron 129 años de la presencia de Swamiji en la iglesia de Anishquam, la comunidad religiosa de esa localidad se reunió para celebrar ese acontecimiento. En una de las publicaciones que se dieron a conocer en esa oportunidad, se dice: «Nos resulta imposible conocer las innumerables maneras
en que las históricas visitas de Swami Vivekananda a Anisquam y al Parlamento Mundial de las Religiones han influido en esta comunidad en particular. Pero sospecho que si regresara hoy a esta iglesia, sonreiría. Se alegraría muchísimo de vernos a todos juntos. Incluso podría repetir: una enorme corriente fluye hacia el océano, llevándonos a todos, hindúes y cristianos, budistas, musulmanes y judíos, espirituales pero no religiosos, agnósticos, ateos y a todos los demás. Y aunque como paja o trozos de papel a veces flotemos sin rumbo, a la larga seguro que nos uniremos al océano de la vida y de la dicha. ¡Qué fuego ardiente encendió Swami en nuestro interior! Ahora es nuestro deber amar sinceramente a todos en el exterior. En verdad, todos somos hijos de la inmortalidad. Vivekananda es la voz inmortal de la